cuando yo estoy leyendo este libro, pero al mismo tiempo en esos días me habían llegado los dos, Máscaras en el tiempo, Luces en el cielo, y estaba leyendo Máscaras en el tiempo. Y entonces yo le decía, bueno, se llama Máscaras en el tiempo, es lo que más me ha encantado de esto último que ha escrito Armando, pero él hace ahí un tiempo de máscaras que él se pone para narrar a través de toda esa manera que tiene de llevarnos por los distintos ciclos de la vida, donde tú pierdes la idea de cuándo está el hombre físico y el hombre espiritual. Bueno, no me voy a extender mucho para, en virtud de esto, darle espacio, pero sí quiero que una vez más puntualizar que además de estas 10 obras que están aquí, Armando ha sido un hombre que ha alcanzado premios, ha alcanzado distinciones, ha alcanzado reconocimientos por sus obras literarias, tanto en España como acá, en Argentina le han publicado en numerosos editoriales que han hecho sus sitios digitales, que han tenido, lo han invitado, él ha publicado sus obras, ha trabajado en lugares dirigiendo, ha estado en Radio Martí en la sección de literatura, escribiendo, también ha sido invitado frecuentemente a programas para hacer análisis de distintos temas, y sobre todas las cosas hay algo que yo sé que algún día lo voy a hacer. No sé si será junto con él o si Ángel y yo nos pondremos en esto. Yo no se lo he dicho a ellos. Hay muchas entrevistas, hay muchas conversaciones en YouTube, en distintos sitios y demás, donde Armando, habla sobre distintos temas, y eso también hay que tenerlo en algún lugar. Eso también hay que buscarlo. Yo hice, el esfuerzo dentro de lo posible, conseguí algunos segmentos en algunas entrevistas en YouTube, no dio tiempo, pero también es importante reconocer que además de esas obras, de esas 10 obras y otras que yo espero vendrán después, está esa producción de Armando que está ahí y que de alguna manera también tenemos que recogerla y dejarla escrita en algún lugar. Aquí, por ejemplo, Martí o Metafísica de la Guerra en el diario de campaña es algo extraordinario que yo creo que siempre debe estar en algún lugar de la producción escrita de él. Pájaro Lindo de la Madrugada, una novela de Zoe Valdés sobre Fulgencio Batista, el análisis que él hace de la novela. 12 de agosto de 1933 en Cuba, caída de Machado o caída de la República. Ahí el análisis y los planteamientos, es muy puntual. 100 años después, los rusos piensan que la muerte del zar fue un crimen monstruoso. También hay que recogerlo, porque también Armando, pone en contexto una serie de situaciones. Y Cuba renuncia al comunismo. ¿En serio? Es un artículo que vale la pena en algún momento tenerlo, porque precisamente ahí es donde está toda esa historia, que ya esto no tiene que ver con específicamente, pero que tengo que decirlo aquí, esa avalancha de información tonta, barata, simple, que te encuentras a toda hora en las redes sociales, en la que tú vas a ver lo que dijo esta persona en este momento, y 2 horas después, cuando vas allí, ya ha puesto otra sarta de tonterías. Y yo le compartía a Armando hoy una sarta de tonterías que incluso tú dices, pero si me está diciendo esto tan serio, tan puntual, y ahora está compartiendo una foto con, en cualquier historia. Y esas son las redes sociales, tan efímeras, que yo he tenido en algunos momentos el trabajo de cazarle la pelea, como decimos los cubanos.
y algunos escritos, algunas opiniones de Armando de Armas que ha dado en Facebook, tal vez en una controversia, la he buscado y la he puesto en mi blog. Y hoy le compartí a una de ellas y le dije, mira, esto que tú has dicho aquí es sumamente importante. No le eches margaritas a los cerdos. Y entonces, bueno, esa es la parte en la que yo ahora no quiero hablar, porque lógicamente es algo que he visto y que hay que rescatar, que no es solo de Armando. Aquí muchos de ustedes que son escritores o que son poetas, también he visto a veces como en algunos lugares hablan temas fundamentales y se quedan ahí. Cuando vuelves al Facebook de ellos o vuelves allá, ya no está, porque escribieron otras, y esa es la que queda, la palabra que queda. Yo de todas formas, bueno, creo que no hablé de un tema que es una constante en la vida de Armando y se llama Cuba. Hice este análisis de su obra sin entrar en el término Cuba. Ya, bueno, pues para ese espacio solo queda leer su novela, y no hablé de Cuba específicamente porque cuando tú lees la obra de Armando te das cuenta de que es una historia de un ser humano en el mundo, y es Cuba y es el mundo, y eso es lo que lo convierte en un escritor que no por gusto está reconocido entre los 5 escritores cubanos más conocidos, más publicados, más reconocidos de estos últimos tiempos, lo que lo ubica en una categoría que por alguna ocasión alguien decía como universal, otros decían como algo así. Es lo que lo convierte en un maestro de la lengua y del manejo de la lengua española, de la literatura, a la altura de los maestros. Es mi opinión. Lógicamente, yo admiro la obra de Armando, la he leído, la he analizado, y sé que muchos de los que están aquí también, bueno, pues han seguido y tal vez hasta la han analizado con tanta profundidad, pero creo que de alguna manera coincidan conmigo en la maestría. Así que los dejo ahora con el doctor Ángel, y también acá va a estar Andrés Reinaldo, que se va a encargar de algo puntual del que no hablé aquí tampoco, y es el análisis de una de sus obras y la presentación. Y después de las palabras de Dalía, no sé qué se pueda decir, qué se pueda agregar. Yo no voy a hablar de Armando de Armas, un amigo ya fallecido. Está por ahí. Un amigo ya fallecido, se llama Alejo Orrejón, un hombre de fuerza, de poder, me envió esto. Tarde en la noche, pasadas las 12, Armando de Armas se marchaba de la casa del ser, sí, de la casa de los lenguajes. Varias horas conversamos sobre diversos temas: la tabla, su novela paradigmática, el centro del debate que devino en la base para discutir asuntos sobre la esencialidad del castrismo y de la actual perspectiva de la literatura decadente cubana. Fue un encuentro entre dioses y muertos, un encuentro que resumía 10 años de trayectoria intelectual. El muerto Armando de Armas me explicaba cuáles eran las vicisitudes que debían tomarse en consideración para emprender una literatura anticastrista sin referente histórico y con arraigo existencial. Y luego, ambos muertos, nos fuimos a deliberar sobre cómo funcionaba en la catatumba del pensamiento la literatura. Lo que se dijo
y se habló esa noche, y en ese lugar nada tiene que ver con el presentismo y el positivismo del habla habitual, acostumbrado a oír y a leer todos los días. De muchas otras cosas hablaron los muertos, que no puedo revelar, sobre cosas del mundo oculto y aceptables y no aceptables por las masas y por la historia del colectivismo. Estimados amigos, déjenme abrir un poco la puerta y les voy a hablar entre muertos, la bóveda de la muerte y la muertería del saber, para que no hablen de aquella conversación y de aquella biografía radical en el comienzo del comenzar. Del comenzar en una trayectoria que se iba alejando de los puritos atardeceres del liberalismo pedestre para entrar en la senda liberadora del tradicionalismo. La tradición nos absorberá. Hablamos sobre lo que representa o bien pudo representar una regla, una orden religiosa para definir la cultura. En el libro que sobre Joel Yen escribió y que Armando leyó y que lleva como subtítulo "La Cuba es un reglamento de una orden", frase citada por Gilbert Tynes en su cuaderno de notas, se estima que fuera de una orden no podría existir la cultura, ni menos la cultura cubana, sino variaciones de civilizaciones. Por eso que al decir la cultura cubana, sin especificar un registro de una orden, un reglamento específico que la avale, se corre el riesgo de cometer un grave error teórico, conceptual y funcional sobre el pensamiento abstracto y la literatura posible. Hablamos sobre el positivismo funcionalista del etnólogo Ortiz. Nuestro mayor culturalista cubano no ha sido capaz de descifrar el paisaje de una gramática de una orden cultural. No la concibe. Lo que se denomina transculturación, mestizaje, ajiaco, y la imagen positivista de las civilizaciones compartidas, africanas, españolas, chinas, etc. Aportaciones, legados, herencia, para una estructura historicista. Pero sin embargo, con el muerto de arma, nos acercamos por una vez a un riesgo epistemológico que promete: no se hable más de cultura si existe un sistema, una orden, una regla, un proceso de espiritualización y una mirada furtiva hacia el cielo. Hablamos, ustedes me disculpan y me pagan, hablamos sobre dónde podemos encontrar proscrito si no en un sistema mágico religioso la cultura. El libro de la brujería cubana que leyó Armando de Armas, hay avances significativos hacia dónde queremos llegar con el concepto cultura. El palomonte constituye aquí la regla de una orden autónoma, una forma de vida familiar inmunizada, mediada por una determinada gramática, texto, parlamento, liberada de antemano de cualquier consecuencia sexual a género y por ende de cualquier cosmopolitismo y globalismo. Un sistema cuya orden y reglamento invita luego a una secesión de la cultura. Ellos están contrañidos en una democracia cultural. Ahora podrá comprenderse cuándo habló O'Reilly de la cubanidad y de una conversación en términos de pensamiento abstracto y poético. O'Reilly y el muerto Armando siguen hablando sobre el golpe de Estado, las instituciones, vejaciones y rivalidades internas y un obligado exilio en San Lorenzo, que conmovieron la vida y obligaron al expresidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes, a que expresara en lo que después se conocería como el diario perdido la frase: el instinto de cualquier despojo sobre mi persona no menoscaba el amor que siento por la sacralidad.
Hablaron esa gente la idea de representar lo sacro. Sin lugar a duda, una parte decisiva en la conmovisión del pensamiento de Armando. Habría que viajar a épocas anteriores a los sucesos de la Revolución Francesa para encontrar en el espíritu del imperio una suerte de alma mundo, en virtud de la sacralización de la inmunidad cultural. Los imperios, en ese sentido, revelan regiones culturales evocadoras de poéticas acerca del dominio territorial sobre la inmensidad en la larga duración de la historia. De ser así, tal y como lo entendemos, las descripciones de Armando y su muerto, la cubana por supuesto, sería sino un fragmento de la gran cultura si la miramos en el contexto de la longevidad del Imperio Español y el Imperio Romano. Hablaron ellos, ¿por qué el pacifismo se nos vende como una gran panacea? Todo el poder se sostiene en la fuerza, pero ante la cultura, ante el espíritu, toda gran cultura surgió al amparo de las armas y desapareció y se extinguió frente a la voluntad de usarla. No repara la cultura política y el retorno del espíritu de la cultura imperial. En eso se debe a que la identidad constituye, por así decirlo, tema cuya necesidad de exposición alberga intrínsecamente un enfoque y método basado en el ser del amor de la servilidad. Volvieron a hablar sobre La Tabla, como la novela de la Revolución Cubana. Cuando Sartre decide visitar Cuba en el 60, lo hace con esperanza de encontrar en la isla una fenomenología de su conclusión filosófica existencialista. Socialismo es humanismo. Sin embargo, para esa época tan temprana como inicial, la realidad revolucionaria cubana era otra. El socialismo es sonambulismo, dice Armando, frente a su muerte. Una maquinaria incipiente de repetición sonámbula, cuya realidad del hombre socializado constituye gran parte del lenguaje de la novela La Tabla. Calculemos que tal radicalismo de izquierda es mimético y gregario, puesto que según La Tabla está a merced del espíritu imperante y de la manera y la forma en que transcurre la avergonzabilidad de las masas. Hablar en nombre de los oprimidos. La vergüenza, según Eduardo Chivá, es el primer poder intimidatorio de la revolución y que Armando lo traduce base a una experiencia personal y circunstancial 3 décadas después del triunfo y de una obra desmitificadora del lenguaje mimético. Hablaron de que es hora de que nos hagamos un destino literario. Si por destino entendemos la trascendencia sobre un muerto, ni siquiera trascendente. Llevamos décadas auspiciados por el tema castrista: terror, sospecha, vigilancia, censura, intriga, atropello, marginación, sumisión, y todos estos temas en conjunto configuran, en el buen sentido de la imagen, una gran derrota literaria. Entramos en el juego, pero no sabemos cómo salir del cerco, del espectro temático del castrismo. No sabemos superarlo. No existe una puerta destinal en el sentido del ser. No hay una proyección, un perspectivismo en la literatura. Todo se hunde en el ocaso del positivismo de la inmediatez, lo único y lo particular. Hablaron de la inutilidad de atrapar la manera en que transcurre la historia sin bucear en las profundidades de los sucesos constitutivos de la vida cotidiana, vida en que los personajes de la novela de Armando de Armas conforman un estatus de conciencia perturbada, desarraigada y un protuberante siniestro al margen del lenguaje y de la vida política correcta. Si no me equivoco, o no se equivocan los muertos, la mente del escritor Armando de Armas otea en los márgenes de una vida cuya descripción se presta a narrar la pulsión demoledora del mundo libidinal y los embates sobre una existencia angustiada, obligada a vivir entre lo mítico,
esotérico, maléfico, mortífero, delincuencial, grotesco. Todas las imágenes reveladoras del reverso culturalmente perfecto, escapado del paraíso, constituye una suerte de fuga literaria, movimiento especular en el plano astral, fuente onírica para seres cuya extrañeza ni padecen aparentemente la nostalgia ni la ansiedad por la modernidad, pero condenados a no ser aceptados por la sociedad. Armando le hizo notar a O'Reilly: el medio intelectual cubiche predomina un tipo de cultura calecera, del llamado pico de oro o del músico de oído. Los caleceros cubanos jamás leen un libro, pero oyen y repiten las cosas muy bien. Esa cultura se expande a través de las redes sociales, creando formas ineludibles de post-historia. De lo que se trata es de salvar la historia de la post-historia. A la historia solo se la salva desde la poshistoria. Si la salvación es por sí misma la legitimación creativa de lo que todavía es infundado. Voy a abreviar. Hablaron esas personas del regreso de los imperios, una atrevida mirada a nuestro tiempo eclipsado por una crisis por la ilustración racionalista. Mientras Armando ofrece la clave del tema en cuestión, vislumbrando el imperativo vital de los grandes espacios sociopolíticos en base a los imperios, menciona las coordenadas espirituales de su regreso en términos clásicos, en un mundo cuya división política administrativa Estado-Nación supone ser agotada, trascendida en virtud de las ideologías globalistas. Acude a una teoría sobre los ciclos de la historia que aparece expuesta en los naipes en el espejo, con un trasfondo de una trayectoria venidera para tomar visos fenomenológicos sobre la realidad actual convulsa del mundo. Por eso es tan importante revisar la huella histórica de los sucesos míticos y de las biografías de sus representantes. Hablaron a partir de los naipes de la inercia del péndulo hacia la izquierda, agotando su posibilidad de continuidad y comenzando a girarse ahora, después de un paro, hacia el extremo contrario. Si esta tesis es válida por derecho arcano, los primeros síntomas y resultados estarán localizados en el núcleo orgánico de la sociedad en forma del mal de la cultura, sobre todo del pato de una utopía y la esperanza. Hablaron por fin del futuro de la literatura, de su percepción sobre un concepto que impone respeto llamado realismo metafísico. A Cuba, Martí quiso llevar una idea, contribuir con el amor, pero pedía una guerra necesaria. Si el amor es la única verdad en este mundo, ¿por qué la necesidad de una guerra? Hasta ahora no se ha hallado comprensión plausible a esta paradoja. Aun siendo devoto de Martí de Jesús, Martí tenía la impresión, y estoy terminando, de que el cristianismo había deteriorado la imagen del espíritu de Occidente. Había creado una forma de vida de resentimiento y obediencia. Pero la guerra, en el sentimiento airado de Aquiles, el valor y el orgullo había tomado nuevamente forma de comprensión en su diario. La guerra da significado a la vida. La guerra, el guerrero, el luchador, la forma de vida que fue el gran espíritu occidente ante la llegada del cristianismo, pero vuelve al espíritu de Occidente. Por ello no está y no puede estar en forma la vida en Occidente. La coexistencia, el dialogar y dar oído poseen el diario de campaña, y aquí estamos en la metafísica del realismo de José Martí, un significado más amplio sobre la escritura y de lo que falta en la literatura posterior. El dialogar es, en tanto que hablar de sí, dar oído a las cosas. Podrán ser objeto de narración, es decir, escuchar el habla que hablamos es hablar paralelamente si nos anticipamos al oído. Por eso en el diario de Martí el escritor se deja someter a la violencia del habla en pos de la naturaleza de las cosas para escribir. Oye y causa apertura violenta en la existencia del habla. Dar oído al hablar precede a cualquier otra
escucha predeterminada, como sucede en el positivismo fenomenológico literal. Y entonces, aquí está la última página, los muertos dejaron de hablar. Muchas gracias. A quien hace muchos años conozco y admiro, me pidió, te voy a cambiar de espejuelo, esto es importante. Me pidió que comentara su reciente libro de ensayos. Y entonces, bueno, nos vimos en Versalles, no en otro lugar sino, y desayunamos y pasamos un momento muy bueno. Y cuando yo voy manejando de regreso a casa, recordé un criterio de la ensayista y escritora Cynthia Ozick, que dice que todo escritor vive perseguido y humillado por el negro cuervo de la duda. Un cuervo que está acá y siempre te hace dudar. Y justamente, como que yo creo que las cosas llaman a las cosas, tuvo que ser en la intersección de Bell Road y la 16 que el cuervo negro de la duda me dice: Andresito, ¿y tú sabes lo que es el realismo metafísico? Y ahí me llevé la roja. Entonces me sumergí en la lectura del libro y este es el texto que escribí. Dice: Armando de Armas, una batalla por la trascendencia. Estamos en el alba tormentosa de un nuevo espíritu epocal. Vacilante ante sus enemigos internos y externos, Occidente ha llegado a un estadio de ruptura en que debe elegir entre su renovación en la tradición y el falso y autodestructivo humanismo de la posmodernidad. Ni siquiera durante las dos guerras mundiales del siglo XX se había hecho tan pertinente la advertencia del Deuteronomio: les voy a ocultar mi rostro a ver en qué paran. Este libro de Armando de Armas, breve de páginas y pródigo en saberes, nos invita a renovar nuestra mirada en viejas fuentes, a desbrozar la selva positivista que se cerró a nuestra espalda, separándonos de la original conexión con el principio de simpatía entre el hombre y el cosmos definido por Plotino, y que hace unos años Rainier Schumann nombrara como la metafísica de una radical trascendencia. En la introducción al libro, Armando sitúa su obra en el espectro de lo que él ha bautizado como realismo metafísico. Llega a esa conclusión, nos dice, durante la presentación de uno de sus libros, cuando un lector se interesa en saber a cuál corriente suscribiría su quehacer literario. Episodio de invertida mayéutica en la que la pregunta del discípulo conduce a la iluminación del maestro. Por despeje de factores, lo suyo no son el naturalismo y el realismo decimonónico, el realismo dramático de la moderna narrativa angloamericana, y menos que menos el realismo socialista. En un desafío a la moda, también queda fuera esa adormecedora camisa de fuerza adornada con motivos tropicales que es el realismo mágico latinoamericano, más bien una pijama de fuerza. Reducido a una fórmula inane, digo yo, por no alcanzar nunca la vital profundidad ni la universalidad de los caracteres de sus matrices clásicas, y cuya cumbre moderna no está en García Márquez y otros facsímiles razonables, sino en Rabelais y Cervantes. Armando declara que
que su escritura busca abarcar, abro comillas, la superficie de los seres y las cosas, lo visible, y la profundidad de los seres y las cosas, lo invisible, en el mundo, o sea, el mundo de la materia y el mundo de lo luminoso, lo finito como manifestación de lo infinito, la representación y la presencia, el símbolo y la cosa simbolizada en suma. Cierro comillas. Se trasluce entonces que su ambición es participar de la visión total de los aedas nórdicos y los bardos indios, persas y griegos, cuando aún la poesía es rito y su primera función es comunión. Esta visión gana su apoyo en la inagotable herencia grecolatina, los místicos de las tradiciones hebreas, cristianas y musulmanas, los grandes maestros budistas, en fin, en las enseñanzas de los pensadores y creadores antiguos y contemporáneos que aspiran a descifrar la trama universal y misteriosa subyacente en todo tema y en cualquier época. En su ensayística nos dice, su propósito es, abro comillas, desmitificar la realidad rampante de los mitos disfuncionales que se expresaban en dogmas políticos, sociales y académicos al uso, cierra comillas, mientras en la narrativa intenta, abro comillas, mitificar la realidad en sincronía con los mitos fundacionales sobre el origen de los dioses, los hombres, la cultura y las naciones. Armando continúa esta línea de pensamiento en el que viene a ser el primer ensayo titulado Nada nuevo bajo el sol. De hecho, lo que él llama, pienso que por un afán de precisión epistemológica, realismo metafísico, está inscrito en toda voluntad clásica que se expresa a partir de la tradición a fin de continuarla por nuevas ideas, sirviéndose de nuevos medios y abriendo nuevas interpretaciones. Cita a continuación una larga lista de grandes autores cuyas obras manifiestan esa conexión con la esfera primordial, el poder de penetración en la esencia de los fenómenos. Están citados ahí, entre otros, los visionarios que revelan la conjunción de las religiones en el uno, como René Guénon, los que devuelven el poema a una dimensión profética, como Blake y Pound, los que recrean y entretejen una y otra vez la madeja de las civilizaciones, como Goethe, Hess, Borges, Paz, los que anticipan el brutal descenso en el nihilismo, el absurdo y la negación de Dios, como Nietzsche y Dostoyevsky, y los que presagiaron, como Huxley y Orwell, la inminente pesadilla de una servidumbre administrada por intocables élites burocráticas y financieras con avanzados medios tecnológicos, todos a su manera y en sus circunstancias, preparándonos para esa guerra futura, quizás ya de hoy, que será, en palabras de Philippe Soler, total y espiritual y, en consecuencia, invisible en gran parte. A partir de los siguientes ensayos, El hombre pez y Luz y sombra en la creación artística que emana de lo luminoso, Armando hace converger su estética en la acción. La misión en la batalla del espíritu es liberar a este hombre, abro comillas, esencialmente disminuido, que piensa que el mundo de la pecera es el mundo o el mejor de los mundos posibles. Peor aún, piensa pero no lo hace, piensa que es libre pero no lo es, cierro comillas. Luego, en los ensayos, la oscuridad del realismo metafísico no sería más que oscuridad de Dios y el peligro de la cultura materialista, el autor hace su vela de armas, valga la coincidencia, por la novela moderna, abro comillas, expresión de libertad en un mundo que no es libre, cierro comillas. De ahí pasa a considerar los claroscuros del escenario del combate, donde el bien y el mal,
no nos equivoquemos, ese es el tema central de las obras verdaderamente transformadoras, opera en las tinieblas de nuestro propio entendimiento, degradado por un racionalismo relativizante. ¿Cómo salvarnos? ¿Cómo salvar la civilización? Habría que elevarse sobre la historia, apoteosis de las apariencias, según Cioran, para comprender que la debilidad que nos paraliza frente a nuestros evidentes enemigos surge de, dice Armando, abro comillas, la cultura materialista que ha permeado, encallecido y acanallado a la sociedad europea estadounidense desde la Revolución Francesa para acá, cierro comillas. China, el terror islámico, el Deep State, la codicia globalista de amplios sectores del gran capital medran en el olvido de lo que realmente somos, en la abdicación de nuestra alma. Lo mismo ocurre con la izquierda, tanto la radical como la que se autoproclama moderada y acepta pasar por las urnas. Derrotado por el capitalismo su empeño de instaurar la colectivización forzada, ahora le propone al capitalismo la ganancia de la colectivización inducida. Dice Armando, abro comillas, una cultura, una nación o un imperio no decae y desaparece por motivos de carencias materiales, decae y desaparece cuando en la plétora de riquezas materiales se aleja de la tradición espiritual gracias a la cual ha prosperado. Así, empobrecido el espíritu, empobrece, enferma y muere en consecuencia la cultura, la nación o el imperio. La cultura siempre como un puente entre el espíritu y la manifestación material de la nación o el imperio. Cierra comillas. Encabalgando el tigre con Evola, Armando nos remite a Henry Miller y Julius Evola, dos autores fundamentales de la resistencia contra la locura organizada del mundo normal, en palabras de este último. Si Miller resiste mediante la potenciación del sustrato dionisiaco, Evola lo hace como Ernst Junger, con un llamado a la emboscadura. A este nivel, a mi juicio, el libro profundiza en la apoyatura de la tesis de Armando y lamento que la esquemática brevedad impuesta a una presentación impida el comentario en su merecida largueza. Tal vez el lector coincida conmigo en que los ensayos politeísmo y monoteísmo, plausible influencia de la creación literaria, y la Ilíada y la Biblia constituyen una unidad. Ambos textos llevan el asunto al punto de partida de la literatura y el arte occidentales, a saber, el politeísta arquetipo ilíaco y el monoteísta arquetipo bíblico. El primero, dice Armando, determina una creación literaria en una espiral, que yo agregaría que la espiral es la perpetuación de la esfera. El segundo, abro comillas, determina una creación literaria que se expresa como una progresión hacia adelante, cierro comillas. La Ilíada como matriz del realismo metafísico, la Biblia como matriz del resto de los realismos, contrapunto occidental entre infinitud y temporalidad. Las piezas tituladas Los fundamentos metafísicos de los géneros literarios, Dioniso, Apolo o el espíritu de la nueva época y Las puertas del cielo y el infierno, traen la meditación de vuelta a la historia. Topamos de nuevo con Plotino sobre, abro comillas, el efecto benefactor de la belleza en la conciencia del hombre, cierro comillas, y el principio de la simpatía que une las cosas y los seres y los hace converger sobre el mundo. La guerra contra la belleza, dice Armando con gran tino, comienza igualmente con la Revolución Francesa. Vimos que en el Renacimiento las artes y la arquitectura dan un salto hacia arriba en aras de una mayor perfección. En cambio,
Cuando la idea del progreso racionalista justifica la destrucción de la tradición, el salto será hacia abajo, el abismo de una experimentación hacia la fealdad y la insustancialidad. Ya no importa que Dios vea nuestras obras, dice Armando, abro comillas, se hace difícil diferenciar entre una iglesia y una agencia de seguros, entre una funeraria y una fritanga. Bueno, los bancos como templos y el dinero como Dios, Google como maestro, cierro comillas. Traza a continuación el arco histórico desde 1789 a 1989 y observa que con la caída del comunismo en Europa no asistimos solamente al triunfo de las democracias liberales, sino también al comienzo de su fin. Los últimos 10 ensayos o tratados, algunos muy breves aunque no leves, se ocupan de José Martí. Partiendo de la lectura del diario de campaña, Armando nos ofrece la perspectiva del Martí que, por primera vez en sus 42 años, queda iluminado por dos experiencias radicales intransferibles: la guerra como presencia, promesa y superación de la muerte, y la fascinación sacra con una naturaleza exuberante que desborda sus sentidos y, en ocasiones, su sintaxis. Armando ve en las páginas del 9 de abril al 17 de mayo de 1895 la concreción de Martí como un realista metafísico. Apenas en 3 semanas, el prócer se deshace de la impedimenta conceptual del discurso patriótico político. Será por eso, me atrevo a pensar, que de toda la obra martiana, el diario sea lo menos conocido, lo menos buscado, lo menos exaltado por políticos y académicos. Acierta Armando al ver en ese hombre en continuo trance las características de los místicos guerreros de las antiguas tradiciones indoeuropeas, considerados por Evola en su metafísica de la guerra. Concluye, abro comillas, solo así, mediante la idea de la metafísica de la guerra, nos sería dado el poder de aprehender el enigma de Martí el Apóstol, el Omagno, el hombre-nación, cierro comillas. He leído este libro con la gratitud debida a un extraordinario regalo. Una descomunal batalla se cierne en el horizonte de Estados Unidos en particular y de todo Occidente en general. Evola dijo que cuando un ciclo de civilización llegaba a su final, era difícil lograr algo oponiéndose frontalmente a las fuerzas en movimiento. Lo esencial, agregaba, era no dejarse impresionar por su omnipotencia, por su aparente triunfo. Y advirtió, abro comillas, esas fuerzas, privadas de conexión con un principio más alto, tienen una cadena corta, cierro comillas. En efecto, estas fuerzas aniquiladoras tienen bancos, expertos, intelectuales, gobiernos, museos, cadenas de televisión, espías, ejércitos. Tienen, sobre todo, el poder de seducir a la chusma, pero carecen de la sustancia y el aliento de una tradición. Son tribus sin libro, sin comunión, sin sed de trascendencia. Ahora debemos mantenernos despiertos durante la larga noche, como proponía Hofmannsthal, para recibir a los que vendrán en la mañana. Gracias, Armando, por no dejarme pegar un ojo. Los libros de Armando están allá al final por si alguien quiere, pues comprar alguno o quiere estar por allí en algún momento, pero ahora le toca a Armando. Tienen que comprar el libro. Bueno,
le toca a Armando, que lógicamente ahora tiene que escuchar las preguntas que ustedes le quieran hacer y todo lo que quieran. Bueno, se oye bien, listo. Bueno, es un uso nuevo. A ver, primero, porque en estos tiempos reunir a personas para oír hablar de ideas, para oír hablar de cosas que se salen de lo material al uso, bueno, pues eso siempre me hace pensar de que no todo está perdido y de que el único camino es este precisamente, ¿no? El de las ideas y el de las simpatías. Eso es muy importante. Yo quiero agradecer aquí primero la presencia de mis hijos aquí esta tarde. Falta una que viene en camino de Yoya para acá, pero bueno, esa llegará para otro mes. La presencia de mi familia cultural, de la gente que comparte mis ideas, y la presencia de mi familia religiosa aquí, numerosa, a la cual quiero y admiro mucho. Y bueno, en definitiva, al Café de Metro, porque esto cierra a las 3 de la tarde. Estas muchachas han hecho un esfuerzo increíble para que pudiéramos presentarlo hoy aquí. A las 3 cierra, así que están aquí por nosotros. Y nuestro consumo es solo la manera en que tenemos de agradecerles a ellas este trabajo extra que están haciendo. Agradecer obviamente a Demetrio, que es el dueño, que siempre ha sido muy solidario con la causa de los cubanos. A Olivia, que se le ocurrió esta idea loca y en definitiva por sus palabras, por la manera que ha estudiado y ha calado en mi obra. A Ángel Velázquez Calleja, que ha editado muchos de mis libros y por sus palabras. Y caramba, al poeta, porque hay algo. Acá es periodista y es poeta, pero todo el mundo lo conoce como periodista. Entonces, porque el mundo tiende a irse siempre por lo más bajo de lo más bajo. Entonces, frente a un oficio vil como es el periodismo, frente a otro grande y cercano a los males de la antigüedad como es el poeta, caramba, pues admiremos al poeta. Y nada, muy agradecido de las palabras, de cómo caló en ese libro, que en realidad es un libro difícil, no porque esté escrito de una manera densa, ni mucho menos, sino porque tanto nos han materializado que cuando nos hablan de espíritu la gente salta. Es como si echáramos agua bendita con un hisopo al diablo, él salta enseguida porque está acostumbrado a hablar de reggaetón, de la marca del auto, de la marca de la cartera, de la Gucci, en fin, toda esa bobería que ustedes saben. No estamos peleados con la buena ropa, ni la buena marca, ni nada de eso, ni con el billete, ¿no? Dejemos esa trisina, porque también ahora van a decir, no, porque entonces lo que no, a mí me encanta el dinero, me encanta la buena ropa. Lo único que yo entiendo que el espíritu es el que provee. Lo material es solo material y no hay conexión alguna con el mundo trascendente a través de lo material. Y lo material se pudre y hoy es bello y mañana es un saco de hueso nuevo. En fin, yo no voy a leer porque no sé qué más decir después de lo que ellos han dicho, no puedo agregarle más nada. Si alguno de ustedes quiere preguntarme algo
acerca de mi creación, de cómo he llegado hasta aquí. Nada, yo creo que este es el momento y feliz de que hayan todos venido aquí. Alfredo. Yo no sé, porque mira que a mí me han puesto, yo no sé cómo he llegado, porque no, alza, tiro, yo he pasado por todo. Estoy aquí porque yo es grande, ya no es más nada, porque el amigo, es decir, una vez es la expresión de lo que uno mismo escribe sin uno quererlo. ¿Cómo he llegado aquí? Justo porque el milagro existe, porque la materialidad no juega en cuenta, porque yo no debería estar aquí, según los pronósticos establecidos, debería estar en lugares más oscuros. Bueno, pues estoy aquí. Y yo creo que no, pero la pregunta es genial y no tengo mucha explicación para ella, pero si yo te digo que es milagro, no hay otra. Por allá atrás, ahorita, alguien me preguntaba algo acerca del realismo metafísico. No pude terminarlo de explicárselo, pero si me lo repite ahora, a lo mejor se lo explico. No, no sé, me lo preguntó, pero no sé exactamente cuál era la pregunta. Mande ahora me falta una curiosidad. La novela La Tabla. Si uno quiere escribirla ahora, la puede escribir a través de Amazon. Está ahí. Pero no estoy aquí somos nosotros. No, en Amazon se puede escribir, claro. Hay una segunda edición que está en Amazon. Lo que me decían de la parte del realismo metafísico. A mí eso no me preocupa porque tú pagas cualquier cosa que yo veo. A ver, este tema del realismo metafísico, yo sé que sí. En una situación muy difícil que yo tuve hace muchos años, la única persona que me dijo, oye, lo que haga falta es alguien no es escritor ni falta que hacer, él escribe con hechos. Ese es Ron. Como uno de los fundadores del movimiento de derechos humanos en Cuba, de origen francés, Turfol. Como si fuera la mafia. Realismo metafísico en realidad es un término que probablemente se haya usado yo no sé si alguien lo ha usado, y me surge un día presentando precisamente la segunda edición de La Tabla, y estaba Virgilio Paz Romero, que es un patriota cubano, y como que es un patriota, estuvo muchos años perseguido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Cuba. Eso es lo que hace un patriota, lo persiguen todos los servicios de inteligencia. Y me pregunta algo acerca del estilo que yo utilizo en La Tabla. Así que, ¿qué estilo? Si esto, ¿cómo podemos? Porque él no lo encasillaba como realismo los días maravillosos de Carpentier, ni lo catalogaba como realismo socialista, ni como ningún tipo de realismo del 19, por ejemplo. Y en ese momento algo me dijo realismo metafísico. ¿Y por qué? Después entendí por qué le dije eso. Yo creo que es entender esta realidad como un reflejo de una realidad superior, ¿ves? De que aquí en este plano somos consecuencia de
de algo superior a nosotros. Y eso se da en el plano de la escritura, se da en el plano de la creación artística en general. De hecho, hasta lo más, digamos, elemental y material en el plano creativo, digamos, el teatro cómico, el teatro de vodevil, el teatro ese más degradado, el teatro folclórico, tiene su origen en definitiva en los misterios del dios Dionisio. De ahí viene el teatro. Inclusive los zapatos que se utilizaban en la antigua Grecia, las máscaras, todo viene de ahí. Es decir, que la creación, las cuevas de Altamira, cuando a mí me hablan de la obra de Picasso, o de la obra de los pintores modernos, a mí me parecen estas obras una surrullada cuando yo lo comparo con las cuevas de Altamira, con la pintura de las cuevas de Altamira. Que todo esto no eran más, dejémonos de engaño, que rituales. La religiosidad es el origen de todo. La religiosidad como un puente, por eso el pontífice romano, el papa, el puente, por eso viene de los romanos, del imperio romano, es decir, ese es un puesto muy importante y clave. De hecho, Julio César fue pontífice, es el puente entre la divinidad y el hombre. Por eso la importancia que tiene siempre la religión, la tradición expresada a través de una religión. Por eso la importancia de la religión católica, la del hinduismo, inclusive hasta del musulmanismo. En el plano global, la importancia de Ifá, la importancia de Ocha, la importancia de Palomonte, de todas esas órdenes religiosas que nos sirven de puente entre el mundo material y el mundo espiritual, entre la divinidad y el hombre. Por eso los oráculos, por eso Delfos, por eso Delfos rigió a la humanidad durante miles y miles de años anterior al cristianismo. Por eso tan importante la Iglesia Católica para la conservación de la cultura occidental. Y no es un problema de religiosidad pacata, no es un problema de estar todos los días postrándose, ni mucho menos. Es entender la religión como una tecnología espiritual que nos permite a nosotros en este plano adentrarnos y actuar y tener una visión que no la tendríamos si circunscribimos al plano meramente material. De hecho, como digo en este libro que Renato ha presentado, Realismo metafísico, acerca de lo mistérico de la creación literaria, todas las grandes culturas, todas las grandes naciones e imperios han desaparecido en la medida que se han alejado, se han desentendido de lo religioso, se han desentendido de los principios y de la verdad de la tradición. No hay otra. Por eso vienen los ciclos, por eso vienen los mitos de los diluvios, de los fines del mundo, que no son el fin del mundo, son el fin de un mundo para el comienzo de otro. Un mundo renovado. Por eso inclusive en el mundo en que estamos ahora, en este momento, no hay que temer el fin del mundo que viene, sino adelantarlo. No hay que temer el fin del sistema, hay que empujar para que el sistema acabe de terminar, para que para otro sistema. Ya está bueno ya de politiquería y de partidocracia que nos inventaron como un espejismo a partir de la paz de
Westfalia y a partir sobre todo de la Reforma Protestante y después con la Revolución Francesa, que fue la explosión de todo eso. Un mundo de ilusiones donde gane quien gane, gana siempre. No se, como cree la plebe, en el siglo XVIII con la Revolución Francesa no se nos desbancó a las grandes monarquías para darle el poder al pueblo. No. Se destruyeron las monarquías para sustituirlas con los bancos. El honor para sustituirlo por el dinero. Los principios religiosos para sustituirlo por lo material. Y este sistema, dejémonos de cuento, el hombre medieval es más libre que el hombre estadounidense actual. Y Cuba fue más libre bajo Fulgencio Batista que lo que es hoy bajo Biden y bajo cualquier sistema, incluyendo el de Trump. Porque Trump tuvo muy buenas intenciones, pero no pudo hacer nada real. Porque los estamentos de poder están todos minados. Todos. Desde un punto al otro. Es decir, este sistema no hay manera de cambiarlo con parches. El sistema hay que renovarlo totalmente de arriba a abajo. Y eso solo se logra con un poco, por la parte nuestra no hay que hacer mucho, porque el espíritu se renueva cada 2 o 3 siglos, hay una renovación dentro del ciclo histórico, y nosotros solo tenemos que esperar y estar alertas y cultivarnos y sobrevivir a lo que viene. Tener la conciencia, eso es muy importante, la conciencia y el amor. Si hace 2 años atrás yo me agarraba yo mismo hablando de amor, yo mismo me daba un tiro en el pie. En la cabeza no, pero no soy suicida. Sí, porque eso del amor me parecía. Pero mañana he entendido que el amor es lo que importa, es lo que determina el amor, la amistad, esto que hemos hablado hoy aquí, que hay mucha gente que ha venido, pudieran estar haciendo cosas mejores que esta probablemente y están aquí. Agradecerles a ustedes de nuevo nuevamente por estar aquí presentes y ya no tengo mucho más que decir. Gracias. Un mensaje de vida y es arriesgado. Mi hermano, obras de vida arriesgadas. Eso refleja de la vida de un hombre que ha vivido entre la vida y la muerte sin tenerle miedo a la muerte, pero además ahorrando la vida. Primera pregunta. Y yo creo que sí, que si esa vida entre la vida y la muerte, entre siempre el riesgo, si no hubiese tenido esa existencia, ninguno de mis libros, mira, a ver.